las tres unciones. La unción número 1 es la llamada o conocida como la unción del leproso. Y la unción del leproso en el Antiguo Testamento es lo mismo que la unción del pecador en el Nuevo Testamento. Cuando el leproso venía en el Antiguo Testamento al sacerdote dice la Biblia que era purificado con la sangre. Y luego de ser purificado con la sangre, era ungido con aceite. Levítico 14:5 dice, y mandará al sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Así que esta es la primera unción, la unción de salvación que limpia la lepra que representa el pecado de los hombres. Amén. Los apóstoles recibieron su primera unción en Juan capítulo 20, versículo 22. Dice la Biblia que después que Jesucristo resucitó, se le presentó a sus discípulos, a los apóstoles, y les dijo: paz a vosotros, así como me envió el Padre, yo os envío a vosotros. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, esta se llama la unción del leproso, que es la primera etapa de nuestra experiencia con Dios. Y esta unción del leproso o del pecador se recibe de 3 formas diferentes, según la Biblia, en el Nuevo Testamento. Punto número 1, en Hechos 2:38, a través del bautismo. Dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra don significa regalo. Es la primera vez que se recibe el don. Cuando tú te arrepientes y te bautizas, recibes el Espíritu Santo. Esa es la primera unción, la unción del leproso o la unción del pecador, que es la unción que te salva. Es la primera vez que el Espíritu Santo viene a hacer vida dentro de ti. La segunda forma como se recibe esta unción es a través de la imposición de manos, según Hechos capítulo 11, desde el versículo 15 al 17, dice: los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta es otra forma. Recuerden, la primera forma de recibir en el tiempo de la gracia al Espíritu Santo, que es la primera unción que se recibe, ¿ok? Recuerden que el Espíritu Santo representa, ¿ok?, lo que fue en el Antiguo Testamento el aceite. ¿Ve? ¿Ok? Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La tercera forma de recibir, ¿verdad?, la primera unción es oyendo la palabra de Dios. Según Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Fuiste sellado con el Espíritu Santo por haber oído. Entonces, ¿cómo se recibe la primera unción? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo en el tiempo de la gracia? Se recibe de 3 formas distintas. Uno, en el bautismo, según Hechos 2:38. Otra, a través de la imposición de manos, según Hechos capítulo 8, del 15 al 17. Y la tercera manera, como se recibe también la primera unción del leproso o del pecador, es Efesios capítulo 1, versículo 13, que es por haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Así que esta unción del leproso, que es la primera unción que Dios le regala a los hombres, también fue experimentada por David, el rey de Israel. Según la Biblia, en
Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Lo ungió en medio de sus hermanos. Esto representa en el tiempo de la gracia a la iglesia. ¿Ok? Y desde aquel día en adelante, el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová, como tú lo quieras entender, vino sobre David. ¿Ok? Vino sobre David. Ahí tiene David la primera unción. Él fue ungido, pero en ese momento no comenzó a reinar. En ese momento David, después que lo unge, volvió nuevamente otra vez al campo a seguir trabajando y pastoreando. Así usted y yo, cuando fuimos a la iglesia o al culto, a la campaña por primera vez, nos arrepentimos, abrimos nuestros brazos, recibimos al Señor, el Espíritu Santo vino a nosotros, fuimos ungidos por primera vez, pero usted volvió otra vez a su trabajo igualito y no pasó nada, usted no sintió más nada. Pero de seguro le digo que el Espíritu Santo estaba con usted, porque la presencia de Dios, usted la va a aprender en esta mañana, la presencia de Dios en nosotros no se siente. ¿Ok? ¿Qué es lo que se siente entonces? El poder de Dios. No son lo mismo. Poder y presencia no es lo mismo y lo vamos a analizar según las Escrituras. Así que la unción de Dios vino sobre David por primera vez en su casa en Belén. Y la primera unción que tú recibiste, la recibiste como cristiano, como creyente, la recibiste ¿dónde? En la salvación que Dios te hizo. Así que cada unción tiene un propósito. La primera unción te saca a ti y a mí de la lepra, y la lepra es el pecado. Así que Dios unge primero a los pecadores, ¿para qué? Para salvación. La primera unción es la unción de salvación, la que Dios hace para salvarnos. Amén. Ok. A David su primera unción le permitió ¿qué? Derrotar a Goliat. Con esa unción, con la primera unción, usted puede derrotar gigantes. Usted se puede enfrentar a muchas cosas en su vida personal y usted sabe que esa presencia que está en usted, que no es otro que Dios mismo, que se ha manifestado ahora, ha venido a ser morada en su cuerpo, lo ayuda para tener éxito en las batallas contra el pecado, contra los demonios, contra lo que sea. La primera unción es suficientemente fuerte para que podamos derrotar gigantes con ella, ¿ok? Pero aún no estamos calificados para gobernar. Con esa unción no estamos calificados, escuche bien, para gobernar. Y todo creyente tiene conocimiento de su primera unción, como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción, dice, que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y el apóstol Pablo nos confirma que todos nosotros estamos ungidos, según 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Todos estamos ungidos, amén. Verso 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que ya el Espíritu está en nuestros corazones. Eso se llama la primera unción que recibimos, que es la unción, la presencia de Dios, de su Espíritu que está en nosotros. Ahora, esa bendita unción nos introduce en el reino de Dios y de su iglesia. ¿Ok? Miembros de su cuerpo, participando nosotros plenamente en la comunidad de fe. Después que nosotros fuimos a la campaña o fuimos a la iglesia por primera vez, que recibimos a Jesucristo como nuestro único y salvador y suficiente salvador personal, comenzamos a participar en la iglesia como miembros, haciendo cositas allí, tú sabes, con cuidadito, nos iban enseñando en la célula, nos llevaban a cada ratico la palabra, que es la lechita, el alimento. De eso vive el nuevo creyente cuando recibe la primera unción, la unción del leproso o la unción que la llamamos del pecador. Así que uno entonces empieza a participar plenamente en la comunidad de fe que Dios mismo ha establecido y nos hacemos uno con Dios, uno con Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿ok? Porque el que se une a Dios, un espíritu, es con Él. Ya automáticamente el Espíritu Santo y nuestro espíritu se unieron.
somos uno con Cristo. Amén. Él es la cabeza y nosotros en su conjunto, todos, la iglesia, somos el cuerpo. Entonces, en esa primera unción es la que libera del pecado, es la que libera de la esclavitud y nos libera de Satanás. Dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿verdad? De la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por un espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Ahí está la primera unción, ¿ok? Y esa unción se alimenta ¿de qué? De la palabra de Dios. Job, capítulo 29, versículo 6 dice: cuando lavaba mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Aquí la leche es la palabra de Dios. Y cuando tú eres un creyente, debes saber que a través del conocimiento revelado de la palabra de Dios, la piedra o la roca que es Cristo derrama su aceite fresco de la unción sobre ti. Hay una gran diferencia, mis amados hermanos, entre la presencia de Dios y el poder de Dios. Son dos cosas muy distintas. La presencia de Dios, escuche bien, y el poder de Dios. Número uno, la presencia de Dios es Él, es Dios mismo. La presencia de Dios es Dios. La presencia de Dios son sus frutos, son su naturaleza. Y segundo, el poder de Dios es el desbordamiento de la vida del Mesías en nosotros, cuando se desborda. Así que Él es la presencia, Él es la gloria. Recuérdese eso, Cristo es la presencia de Dios, Cristo es la gloria, Cristo Jesús es la presencia o la gloria de Dios en carne. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ok? Entonces la presencia de Dios y el poder de Dios no son lo mismo. Punto número uno, la presencia de Dios no se puede sentir. La presencia de Dios se conoce, tú solo puedes conocerla, no sentirla. ¿Ok? Es el poder de Dios el que sentimos, la presencia no. La presencia de Jesús no se siente. La presencia de Jesús solo tú la puedes conocer. Tú solo puedes conocer a Jesús. Tú lo conociste y Él vive en ti. ¿Ok? Pero Él no se siente. Le voy a explicar por qué. Ojo, la presencia del Señor es su gloria. Y recordemos a Moisés. Escuche bien, la presencia significa gloria. La gloria significa presencia. Vamos a recordar lo que dijo Moisés en Éxodo 33:18. Mire lo que dijo Moisés. Moisés le dijo a Jehová: te ruego que me muestres tu gloria. Escuche bien, tu gloria. Te ruego que me muestres tu presencia. Moisés le dijo que le mostrara su presencia porque Dios ya le había mostrado su poder en Egipto, y cuando abrió el mar, allí, en ese momento, ya Dios le mostró a Moisés su poder, cómo convertía la vara en serpiente y se comía la serpiente de los magos, ¿ve? Cómo mató a todos los primogénitos, el poder, cómo abrió el mar. Ya Dios le había mostrado a Moisés su poder, pero no le había mostrado su presencia, que son dos cosas distintas. Y Moisés le pidió entonces en Éxodo 33:18, te ruego que me muestres tu gloria, que significa la palabra gloria, presencia. ¿Ok? Y el Señor es misericordioso y clemente. Y entonces en Éxodo 34:5 dice que Jehová descendió en la nube. Miren lo que hizo Jehová. Descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Con quién? Con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Así que tú eres salvo cuando recibes a Jesús. Su presencia vino a ti, pero eres sanado cuando recibes su poder. ¿Cuántos evangélicos no están enfermos? Pues, y la presencia de Dios está en ellos. Pero cuando reciben sanidad, cuando van a una campaña, cuando van al culto y hay una unción poderosa que desciende y es tocado y son sanados y son liberados. Entonces, dos cosas distintas, porque la presencia nunca se va de ti. Jesucristo dijo que vendría a vivir y a hacer morada contigo, y Él no se fue ni se va, todos los días está contigo. Su presencia es una cosa y su poder es otra cosa. Es más, vamos a seguir estudiando para que usted vea. Mire, hay una gran diferencia entonces
entre Jesús y su poder. Jesús es la presencia de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es la salvación de Dios, pero su poder es totalmente aparte. Analicemos y comparemos estos dos versículos para que usted vea. En Juan capítulo 20, versículo 22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron los apóstoles? En Juan 20, 22, el Espíritu Santo. Unos días después, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el mismo Jesús resucitado, que fue el que sopló, Jesús resucitado, y le dijo, recibí el Espíritu Santo. ¿Ok? Ese mismo Jesús resucitado, en Hechos 1, 8, le dijo a los mismos apóstoles a quien le sopló y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Ahora les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué fue lo que le sopló? El Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces Jesús le dice, ahora vas a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Será que hay dos Espíritus Santos? No. Uno es la presencia de Dios y otro es el poder de Dios. Tú con la presencia de Dios no puedes hacer más nada que caminar guiado por el Señor, pero con el poder de Dios puedes servirle a Dios. Puede ser usado, que es lo que Jesús le dijo a sus apóstoles, no se muevan de aquí, espérense hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y reciban poder. Entonces van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes no tenían poder, tenían presencia, pero no tenían el poder. ¿Ven que son dos cosas muy distintas? Ok, mire, esta unción, la segunda unción, es esa que ellos recibieron. ¿Cuándo la recibieron ellos? La recibieron en Hechos capítulo 2, versículo 2 en adelante, donde el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino y todos fueron llenos y empezaron a hablar en lengua. ¿Ves? Y esa unción es para el ministerio, que es la segunda unción, la que ya Dios te llama al servicio, al ministerio. Por eso yo no entendía antes, pero ahora entiendo que hay muchas iglesias que si las personas no hablan en lengua, no tienen participación en el altar porque no pueden servir en el trabajo, en la obra del reino de Dios. ¿Ves? Yo no los entendía, pero son personas que han estudiado y tienen sus cosas, pero cuando uno no sabe, ay, varón, y entonces, ¿por qué? Porque no habla en lengua, que eso que la lengua te salva. Si no lo deja pasar al altar porque no habla en lengua, entonces tampoco le reciban los diezmos, porque ¿ves? Empieza la gente porque no saben, desconocen lo que la Biblia realmente dice. Y estos son estudios profundos, pero la gente que estudia va a aprender que el poder y la presencia son dos cosas totalmente diferente. Fíjense cómo dice, cuando haya venido sobre vosotros, no en vosotros, o sea, no en ti, sino sobre ti. ¿Ok? Una cosa es en vosotros, es decir, en ti, y otra cosa es sobre. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escuche bien, en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros. En 2 Corintios 3:15, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Romanos 8:10 también lo dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto, ¿verdad? A causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, Cristo está en vosotros. El Señor Jesucristo prometió estar siempre con nosotros. Mateo 28:20. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, una pregunta. ¿Tú sientes el poder de Dios todos los días? Todo el tiempo andas hablando en lengua. Hasta en tu trabajo, tú danzas. Tú te espelucas, tú tiemblas, ¿no? ¿Verdad? Todo el día tú andas haciendo esas cosas, como lo hacen en algunos cultos cuando el poder desciende. ¿Qué hace cuando el poder desciende? Empiezan a hablar en lengua la gente. ¿Cierto? Empiezan a temblar como un terremoto, como que si está danzado, otros gritan, otros pegan por un pañuelo. Yo vi hasta un mocho en un video que saltaba con un solo pie corriendo por todo lado, un solo pie. Yo, wow, se va a caer, nada que se caía. ¿Por qué? Porque está el poder de Dios, pero el poder viene y se va.
La presencia no, la presencia queda permanente. Porque tú después que sales de ese culto, tú llegas a tu casa y tú no estás hablando en lengua mientras estás en tu cama viendo televisión. ¿Cierto o falso? Ni estás tampoco temblando en tu cuarto cuando estás arriba de la cama viendo una película. No, 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 no. Entonces son dos cosas muy distintas que nosotros debemos de conocer. Así que una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es el poder de Dios. El Espíritu Santo está contigo aún antes de la salvación. ¿Para qué? Para convencerte de pecado. Dice Juan 16:8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence al hombre de pecado? El Espíritu Santo, más nadie. ¿Cuánta gente no te dice a ti que eso no se hace? Cuando la gente bebía aguardiente en el mundo, borracho, drogado, eso no se hace. ¿Quién no sabe que eso es malo? Pero no puede. Cuando viene el Espíritu Santo y te convence, es que cuando tú puedes entender que lo que estás haciendo es malo. Pero de resto no vas a entender ni una papa. Sabes que es malo, pero no le haces. Bueno, para adelante, para allá. Esos reales son míos. Yo si me quiero me los tomo. ¿Acaso que te pido a ti? Así se pone la gente. Ok, entonces el Espíritu Santo está con nosotros antes de la salvación para convencerte del pecado. El Espíritu Santo también está en ti para salvarte. 1 Corintios 6:19, o ignoráis que el Espíritu Santo está en ti. Ya esa es para salvación. Y el Espíritu Santo viene también a vosotros. Según Juan 14:17 y 18 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Eso lo dijo Jesucristo, y Jesucristo vive, Jesucristo cumplió, Él vive, Él vino. ¿Dónde vive? Gálatas 2:20, no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros, amén. Pero Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Esa es otra cosa. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, listo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre vosotros, es que recibimos poder. No mientras Él vive en nosotros. No, son dos cosas distintas. ¿Ve? Él estará sobre vosotros. ¿Para qué te va a estar sobre ti? Para usarte. Así que Él está contigo para convencerte. ¿Ok? Él está en ti para salvarte. Y Él está sobre ti para usarte. ¿Ok? Son dos cosas o tres cosas muy distintas. Tres etapas que el Espíritu Santo maneja según la Biblia. Entonces, el Señor está en mí para siempre, según Mateo 28:20. Dice que he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo no miente porque Él es la verdad. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Él no se va, Él está allí, ¿verdad? El poder de Dios viene sobre ti, ¿ok? Para el servicio, ¿verdad? Solo para el servicio, y cuando terminas de servir, el poder se retira, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces yo cuando termino por lo menos de predicar en una campaña, de ministrar liberación a los endemoniados, suéltalos, diablo, a los que están enfermos, ok, luego ese poder se retira de mí, pero su presencia no se retira de nosotros, ella sigue con nosotros para siempre. Recuerden eso, para siempre. Jesús dijo que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo, que no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho lo que he dicho. Entonces, la presencia de Dios sigue contigo, sigue conmigo, pero no la sientes. La presencia la conoces, sabes que Él sigue en ti. La presencia de Dios está siempre en tu corazón. Lo único que debes de aprender es que la presencia de Dios fluye o se manifiesta en tu vida cuando lo adoras o cuando oras. Fluye como qué, como un incienso. Cuando tú adoras, ponte a adorar a Dios para que tú veas, y a orar fuertemente, para que tú veas que como incienso, la presencia, ¿ve? Y cuando la presencia de Jesús se vuelve real en tu vida, vas a experimentar lo que experimentó Moisés en Éxodo 34:29. ¿Qué experimentó Moisés? ¿Ve? Dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano.
Y al descender del monte, no sabía Moisés, mire usted, para que usted vea que no se sentía, pero si él no lo sabía es porque no lo sentía, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. O sea, fue tan maravillosa esa presencia. Moisés estaba tan cautivado, así como cuando tú oras, cuando tú adoras a Dios en tu rodilla, en tu habitación o en la congregación, donde quiera que tú estés, es tan cautivadora esa presencia de Dios que Moisés no se había dado cuenta que su rostro resplandecía. Imagínate, no se había dado cuenta. Y eso fue lo mismo que le pasó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Ellos estaban tan cautivados con la gloria de Dios que no se daban cuenta que estaban desnudos. Ellos estaban vestidos ¿con qué? Con la gloria de Dios, con esa misma gloria con que se vestió Moisés, con esa misma gloria que es la presencia con que te vistes tú cuando estás orando y adorándolo en secreto. ¿Me entiendes? Estaban vestidos de gloria, estaban vestidos de luz. Pero cuando vino el pecado se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque el pecado ahuyenta la gloria de Dios. Eso es todo. ¿Ves? Entonces, cuando la presencia de Dios se hace real en tu vida, ¿qué pasa con la gente? La gente llora, pero no grita. No grita. Analice para que usted vea. La presencia de Jesús no agita el alma, más bien la calma. ¿Ves? Por eso, él dijo en el Salmo 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédese quieto. ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios fluye como un incenso dentro de ti, tú no empiezas a pegar gritos ni a revolcarte. No haces nada de eso. ¿Qué haces? Lo que haces es llorar. A veces están aquí los hermanos y caen de rodillas solos llorando. No dicen más nada, tú no escuchas gritadera ni nada. Ahí está, ¿qué? Fluyendo la presencia. Entonces nadie puede correr, nadie puede gritar como loco si la presencia de Dios que está sintiendo es real. ¿Ves? Lo más que pueden es caer, como le dije, de rodillas llorando. Pero cuando viene el poder de Dios, eso sí agita tus emociones. El poder de Dios agita el alma. El poder de Dios te hace gritar, te hace danzar, te hace brincar como el mocho que viene en TikTok. El manito saltado con una sola pierna. Ay, tú ves gente hasta viejitas, abuelitas que zapatean porque tú después la ves normal. Y más bien no pueden ni siquiera cargar con un tobito de agua. Te piden ayuda cuando vienen del mercado. Ay, tú la ves cansadita. Pero cuando están en la iglesia que cae ese poder, el poder de Dios desciende sobre ellos. Tremendo, se agitan. Entonces el poder y la presencia son dos cosas distintas. ¿Estamos claros? Entonces el poder de Dios te hace emocionar a un nivel que casi explota. Es tremendo. Pero en la presencia de Dios la gente casi ni puede hablar. Lo único que hacen es llorar y en silencio. Tú lo ves gimiendo calladito. Hacen así. No hacen más nada. Y se tiran hasta de rodillas, postrado delante de su presencia. Y eso lo dice, delante de su presencia toda la rodilla se doblará. Y se doblan y lloran. Pero cuando entra el poder, ¿qué pasa? Baten la silla, baten para allá, dan vuelta. Las hermanas con el cabello lo menean así. ¡Ay! Una cosa, ¿verdad? Tremenda, yo lo he visto. Caen para atrás, otro dan vuelta y canela. Se vuelve que la gente dice que es un espectáculo. Ese es el poder de Dios y algunos no saben controlar eso. Yo recibí una vez un poder así tan tremendo, una vez que estuve en una campaña con un predicador llamado Dante Heber, que es argentino. Estaba en Mérida. Pero una unción que cayó tan tremenda que la gente, yo veía a la gente cuando empezaron, la plaza de Toro estaba llenísima. Y empezaba la gente por allá así, y de repente veía que venía. Cuando vine a ver, sentí yo también y empecé, hablé con yo no sé cuántos idiomas, empecé a hablar. Y que estaba casi que saltaba, que despegaba de la tierra como un cohete. Eso se llama poder de Dios, que es muy distinto a la presencia de Dios. Amén, amén, amén. Así que la presencia y el poder de Jesús son dos cosas muy diferentes. Juan 20:20 dice, sopló y dijo, recibiré Espíritu Santo. Y en Juan 1:8 dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dos cosas muy distintas. Ahora, la segunda unción para el ministerio o el servicio a Dios fue la que recibió Aarón y sus hijos en el Antiguo Testamento. Éxodo 30:30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Esa es la segunda unción que la recibieron los apóstoles para ser ya usados, enviados. ¿Ves?
Primero está el aceite para ungir al leproso o el pecador para el perdón. Y segundo está el aceite para ungir al sacerdote para el servicio o el ministerio. Son dos cosas muy distintas. David fue ungido por primera vez en 1 Samuel 16:13. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, así como vino en nosotros. Hechos 2:38, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don. Recibimos el don, que es el regalo. La palabra don significa regalo, el don del Espíritu Santo. O como les dije, Hechos capítulo 8, versículo 16, que también dice que por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo. O Efesios capítulo 1, versículo 13, que también dice que por oír la palabra de verdad y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Aquí en el Antiguo Testamento, David recibió el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibe? Lo recibe a través de un aceite que derramó un profeta que estaba depositado en un cuerno. David entonces fue ungido también por segunda vez en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Ok? Entonces, aquí David era rey, pero estaba limitado a una sola tribu, a la de Judá. Esta unción está limitada solamente al ministerio, al servicio de Dios en nuestros días. La que recibieron los apóstoles en Hechos capítulo 2, versículo 2, el día de Pentecostés, fueron ungidos por segunda vez, y la llenura del Espíritu Santo los puso ¿a qué? Al servicio del ministerio en la obra de Dios. David fue ungido por tercera vez en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 3. Dice que vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora David comenzaba a reinar sobre Israel. Esta tercera unción no la recibe todo el mundo, porque esa tercera unción es muy poderosa, mis amados hermanos. ¿Ve? Los apóstoles la habían recibido también, la tenían con ellos. Esta unción en manos de personas inmaduras es muy peligrosa, porque esta unción puede dar vida, pero también puede matar gente. ¿Sabían ustedes eso? Veamos esta unción en los apóstoles. Por lo menos en Hechos 29 dice que un hombre cayó de un tercer piso y murió, y cuando Pablo estaba predicando. Pero Hechos 20:10 dice que Pablo oró por el muerto y el muerto resucitó. Esa es la tercera unción. Esa es la tercera unción. Esa es la tremenda, que es más poderosa. Esa no la tiene todo el mundo. Ahora, si nosotros vemos la unción en el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10, dice que había un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Ellos se robaron la heredad de un dinero que tenían que aportar para la obra de Dios. Se lo robaron. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Ananías, porque llenó Satanás tu corazón. Ahora vas a caer muerto en este momento y te van a sacar. Y ahí mismo murió, para que usted vea que esa unción podía sanar, como resucitar un muerto, pero también podía matar gente. Esa unción es poderosísima. Esa no la puede tener todo el mundo. Imagínate tú un inmaduro con eso. Empezamos a matar, empieza a matar a los evangélicos, empiezan a matar a los vecinos, empiezan a matar a los políticos, imagínate. Dios bendiga a los que nos gobiernan, pues, porque la gente les tiene odio. Y entre los odios a los evangélicos también, muchos evangélicos parcializados de uno y otro lado. Entonces, imagínate tú la matazón que haría, que hubiera si la tercera unción la recibiera todo el mundo. No, señor. Por eso es que esta tercera unción no es para todo el mundo, sino para algunas personas a quien Dios, sabrá a quien dásela. Y Él los prepara. ¿Ok? Después vino la esposa de Ananías también con la misma mentira, y también le dijo: Pedro, te van a sacar muerta, y murió también. Dice Hechos capítulo 5, versículo 11, que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, la gente tenía temor. ¿Ve? Hechos 5, 12 y 13 dice: se hacían señales y prodigios por mano de los apóstoles, y ninguno de los demás, o sea, la gente que no estaba en la iglesia, se atrevía a juntarse con ellos. Más el pueblo los alababa grandemente, pero la gente que no estaba en la iglesia, bicho, está loco, estos tipos tienen un poder, mientras que nosotros hoy en día hasta el mundano nos llama compadre, compadre, compita. Como el hermano Elías, que estaba buscando de quitarse, que le dicen siervo.
siervo, siervito. Y él dijo, no, le reclamó a uno, mira acá, vale, no me diga más siervo ni siervito. Yo me llamo José Elías. Y después se consiguió uno más adelante y le dijo Cervatillo, imagínate, para Cervatillo. O sea, ni siquiera el mundano respeta al evangélico. ¿Ah? Porque imagínate tú si tuvieras unción. En cambio, cuando tienen esta unción, dice la Biblia que la gente tenía miedo de acercarse a esos hombres. ¿Ven? Claro, el pueblo los alababa. Gloria a Dios, es mi hermano Pablo, mi hermano Pedro. Pero los de Leo, no, papá, yo para allá no voy. Cuidado, no te metas con esa gente ni los veas. Cuidado. Esto es la tercera unción, la más poderosa. Esta unción también la tenía el profeta Eliseo. En 2 de Reyes, capítulo 2, 23 y 24, dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Ah? Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Imagínese usted, para que usted vea que esa unción puede resucitar muertos, puede levantar paralíticos, puede darle vista al ciego, pero también puede matar gente. Entonces, eso no lo puede tener todo el mundo, mis amados hermanos. Tienen que ser gente que Dios escogió para eso y tienen que ser muy maduros. Sin embargo, vemos que algunos aquí, que eran hombres de Dios, escogidos de Dios, utilizaron eso de una forma, yo creo que negativa, de una forma que estaba no bien vista, pues, porque, oye, Jesucristo vino para dar vida, no para estar matando gente. Ok, entonces Moisés también tenía esa unción. En número 12 dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita. ¿Y qué hizo Dios? La unción que estaba sobre él castigó a María con lepra. Tanto que Aarón le pidió a Moisés y a Dios, cónchale Moisés, intercede, por favor, porque mira, para que mi hermana no se muera, mira cómo está, como que cuando un niño sale muerto del vientre de su madre, le faltan pedazos de carne. Imagínate. Y Aarón se salvó, él estaba también murmurando, pero él se salvó por lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 89, versículo 20, que dice que habla allí de David, que lo ungí con mi santa unción. Cuando Dios te unge, la muerte no te toca, porque estás ungido como sacerdote, que tenemos la segunda unción. ¿Me entiendes? Entonces somos sacerdotes, somos ministros, la muerte no te toca, tú tienes autoridad sobre la muerte, te vas muerte en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Mientras Aarón llevaba la vestidura o la unción sacerdotal, la muerte, ni el diablo, ni nadie lo puede tocar. Es por eso, mire, recordemos bien, es por eso que para que Aarón pudiera morir, Jehová dijo en Números 20, 26 al 28, dice, y dejando a Aarón, desnudándolo, Moisés lo desnudó porque Dios lo mandó, y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Verso 27, y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y el verso 28, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. O sea que mientras esas vestiduras sacerdotales, mientras esa unción está sobre ti, la muerte no te toca. Ah, pero ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, quítale la ropa, desnúdalo, que representa la unción para que pudiera morir. Por eso es que no se murió, ni le cayó lepra cuando le cayó a María, porque María no era sacerdote, ni sacerdotisa. ¿Ok? Eso es ahora que hay apóstolas. Yo no sé si les caerá lepra, pero en ese tiempo, olvídate, las mujeres eran simplemente ayuda idónea. Ahora no sé. Ok, entonces, los apóstoles fueron 3 veces ungidos como David y también como Jesús. Jesús también fue ungido 3 veces. Entonces los apóstoles fueron en Juan 20:20 ungidos, ¿verdad? En Hechos 2:4 y en Hechos capítulo 5. Jesús fue ungido en Hechos 10:38. Dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La segunda unción de Jesús fue en Betania. Mateo 26, del 6 al 13, dice que estando Jesús en Betania, en casa de un Simón leproso, vino a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza estando sentado a la mesa. La tercera ungida de Jesús, que está en Lucas 7:38, dice, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Son las 3 unciones que recibió Jesús, que no les gusta mucho a los religiosos,
Ojo, porque eso fue una mujer pecadora que lo ungió con los pies con perfume. Y la otra fue la casa de un Simón leproso. Bueno, vamos a regalarte porque para todos hay. Vamos a regalarte otra parte donde me habla de las 3 unciones de Jesús. Primero, la unción del profeta que recibió Jesucristo, Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Ahí lo tiene, pues. Más bonito para las personas que no les gusta a la pecadora que le ungió, ¿me entiendes? Con sus lágrimas y con un perfume de alabastro. Vamos a ponerte esta, pues, un regalito. La segunda unción, la sacerdotal que recibió Jesucristo, en Hebreos 4:14, en Hebreos 7:23 al 28, que dice que tenemos un sumo sacerdote que recibió Jesús, el sacerdocio, ¿según qué? El orden de Melquisedec. El único sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y la tercera unción que recibió Jesús es la de rey. Recibió 3, la de profeta, la de sacerdote y la de rey, que está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, que dice que en su muslo derecho tenía un nombre que nadie conocía sino solo él, y ese nombre era Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis hermanos, espero que sea de bendición. Me despido de ustedes desde la ciudad de Puerto Cabello, de la República Bolivariana de Venezuela, Iglesia Oasis de Bendición, su hermano y amigo servidor de Jesucristo, el pastor Miguel López. Bendiciones.